Debate en la cadena SER con José María Lasalle, secretario de Estado de Cultura. Muy buenos días. Buenos días. Con Iván García del Blanco, secretario de Cultura de la Ejecutiva del PSOE. Muy buenos días. Muy buenos días. Con Marta Rivera, responsable de Cultura de Ciudadanos. Buenos días. Buenos días, Pepa. Marta, que ha cambiado de trinchera porque es periodista y la hemos visto tantas veces en el otro lado. Y Eduardo Maura, responsable de Cultura de Podemos y candidato por Vizcaya. Buenos días. Buenos días. ¿Qué balance podemos hacer de esta legislatura? Diría, secretario de Estado, que ha sido productiva para la cultura. No me gusta utilizar ese término. Yo creo que, teniendo en cuenta que hemos atravesado la peor crisis de la historia democrática y sobre todo que nuestro modelo cultural ha estado basado fundamentalmente en una financiación pública y en un soporte de subvenciones, pues el balance es complejo y es un balance que, en mi modesta opinión, me atrevería a denominarlo de razonable, habida cuenta de que el sistema en lo que depende de la administración del Estado no ha colapsado. Los museos estatales han seguido funcionando, han desarrollado su actividad con éxitos conocidos. Hemos modificado una parte muy importante de nuestra legislación. Por ejemplo, hemos incorporado la transparencia, el control sobre las sociedades. Bien, yo creo que ha sido una legislatura negra y lo dicen los datos y lo dicen los propios artistas y creadores y gente del sector. Creo que ha habido un maltrato absoluto por parte del gobierno de Rajoy, también maltrato incluso en lo que tiene que ver con el lenguaje. Se ha sido muy hostil desde el principio y muy agresivo, ¿no?, en cada una de las declaraciones. El balance en toda su complejidad es muy negativo en la medida en que la única palabra que sirve para definirla es recesión. Recesión en todos los niveles, con algunas decisiones incomprensibles, como la de subir el IVA desde luego al 21%, y en general una legislatura que es ejemplar en la medida en que ejemplifica todos los déficits de España en materia de política cultural. Políticas cortoplacistas, falta de enfoque estratégico, falta de consideración por parte de los poderes públicos de la cultura como un asunto de Estado y una recesión también importante en el tejido. Es decir, nos hemos quedado poco a poco sin clases medias en el tejido cultural. Hemos visto también la precarización masiva de los trabajadores de la cultura. Hemos asistido también a una crisis de diversidad cultural considerable y todo ello sin que el Ministerio, o en este caso el Secretario de Estado, hicieran nada al respecto. Creo que ha faltado una gran sensibilidad hacia las industrias culturales. Yo voy a poner un ejemplo. El último spot de Loterías del Estado para Lotería de Navidad, que es seguramente uno de los anuncios más importantes del año, la animación de ese spot se ha encargado a una empresa sueca, cuando resulta que la animación española es puntera en todo el mundo. Esto es legal, evidentemente, que se haga, pero ¿qué indica? Una absoluta falta de sensibilidad hacia nuestras industrias culturales. La gente no tiene el respeto que tendría que tener por sus creadores y sus empresas culturales. ¿Por qué? Porque no se ha fomentado tampoco ese respeto desde las administraciones. Enseguida que se habla de la cultura, se habla de lo que nos cuesta la cultura, de lo caro que es ir a este sitio, de lo carísimo que es, de las ayudas que recibe y que no debería recibir. Si de algo adolece España en términos culturales es de un proyecto a medio y largo plazo. El cortoplacismo, por ejemplo, la cultura ha sido una compañera de viaje de la especulación inmobiliaria en este país. Me atrevería a decir que de cada 100 euros invertidos en cultura en este país en los últimos 20 años, 99 han ido a continentes, es decir, a edificios que luego se han quedado a veces vacíos, y solamente 1 euro ha ido a políticas culturales que de verdad pudieran revertir en la ciudadanía. Cuando la cultura es medio para un fin, cuando la cultura no es un fin en sí misma, realmente nos encontramos con que hay monstruos, se generan auténticas y eso afecta barbaridades. a todos. Yo creo que sí que ha habido modelo, y ha habido un modelo que además se inauguró en los años 80, un modelo que probablemente esté agotado, y es verdad que incluso antes probablemente de que llegara el Partido Popular estaba agotado, y había que haber planteado otro, porque fue un modelo que se diseñó además en un estado de las autonomías incipiente, sin desarrollar, y en este mismo momento además siendo competencia de las comunidades autónomas casi exclusiva. La cultura, es verdad que se necesita de alguna manera un modelo diferente de armonización, digamos, de las políticas culturales desde el Estado. En ese sentido se ha perdido mucho tiempo, pero también hay que valorar que es que este país tiene un atraso histórico de décadas con respecto al resto del continente, y es verdad que en ese sentido había cosas que había que hacer. Entre otras, es probable que en este caso hubiera una sobredimensión, pero entre otras la creación de infraestructuras culturales. Lo que estáis diciendo es algo que ya manifesté yo en mi primera comparecencia de presupuestos, donde hice un análisis y una disección de cuál era la situación que padecía nuestra cultura, y que es básicamente una herencia que tiene que ver con la dictadura y que tiene que ver con un diseño erróneo planteado por la transición. Es decir, el gran problema que tiene la cultura en nuestro país, y nadie de los que estamos aquí podremos afrontarlo porque necesitamos evidentemente un pacto de Estado que permita coordinar algo que la Constitución ha planteado, y es que la cultura está en 3 manos.
está en manos de las comunidades autónomas, está en manos de los ayuntamientos y está en manos del Estado. Y el que menos capacidad de acción tiene es el Estado. IVA cultural, ¿a dónde lo ponemos? Sí, nosotros en el programa reflejamos ya la necesidad inmediata de bajarlo al IVA reducido, al tipo reducido, y queremos a medio plazo llegar a aplicar un tipo súper reducido a todos los productos culturales. Para eso va a haber que dar una batalla también a escala europea, en la que quiero saber cuáles son las posiciones también del resto de partidos para ver si podremos contar con ellos. ¿Cuál es el súper reducido? El del 4%, que es el que se está aplicando en este momento a los libros de papel. Para todos los productos culturales. Para todos los productos culturales, aunque el gobierno niega que haya un IVA cultural. ¿Y de dónde sale el dinero para eso? Pues desde luego creemos que hay margen más que suficiente, además en una situación en la que el gobierno dice que los problemas económicos están solventados. Evidentemente hay otros sectores a los que sí se está ayudando, como decía, a las rentas más altas. Creemos que es perfectamente posible que el Estado acumule recursos suficientes como para ello. Creo que además esto significará invertir en un sector que, como ha dicho Marta antes, produce además que la economía se mueva y que crezca y haya puestos de trabajo. IVA cultural, ciudadanos. Tenemos dos tipos de IVA, que son al 7 y al 18%, y la cultura irá, depende de qué producto cultural, a uno u otro, con el compromiso y el deseo de bajarlo en cuanto sea posible. Tenemos las cuentas muy bien hechas y para que nos salgan el IVA 7 y 18. Maura, ¿podemos? Reducirlo al tipo reducido, al 10%, pero en el marco de una fiscalidad integral que no se centre solamente en el IVA, sino también en otras fuentes de financiación. Por ejemplo, si el 18% del dinero que recauda la cultura se reinvierte en cultura, técnicamente el IVA ya no es del 10%, sino del 8,2%. En ese sentido, una fiscalidad integral ayuda a que podamos recaudar más y reinvertir más. Secretario de Estado, señor Lasalle, ¿qué va a hacer el PP si vuelve a gobernar con el IVA cultural? Si se dan las condiciones para que fiscal y presupuestariamente el país pueda afrontar un modelo de IVA lo suficientemente estable, el 4% de superreducido, como está en estos momentos en plena crisis, desde el comienzo de la plena crisis hasta ahora, aplicado a los libros, la reducción a ese IVA superreducido del libro electrónico y, por supuesto, al 10% el resto de las actividades culturales. No hay que olvidar que ya en el arte sucede y sería lo lógico que en el ámbito de las otras espectáculos culturales se aplicara el tipo medio del 10%. Por tanto, 4% y 10%. Iván García del Blanco, Marta Rivera, Eduardo Maura, gracias a los tres por estar aquí. Buenos días. Gracias a ti. Gracias, Pepa. Gracias.